Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro taller denominado Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en el sector construcción. Nos acompaña nuestra experta Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días para todos. Qué bueno estar hoy nuevamente en el proceso con Positiva. Bueno, fue bastante interesante la conferencia anterior, donde hicimos como el ejercicio de las inspecciones, las fotografías. Parece que les llegó mucho a muchas personas y pues entonces el tema de hoy viene como consecuencia de esto y es cómo hago la identificación de peligros, la evaluación y control de riesgos. Entonces quisimos hacer como la continuidad y el tema está enfocado en adoptar una metodología para identificación, prevención, valoración y control de peligros y riesgos en el sector construcción. Todo dentro del marco del decreto 1072, donde nos habla en el artículo 224623 de la gestión de los peligros y riesgos. O sea que además de ser un escenario de consecuencia de lo que veníamos viendo ayer la semana pasada en las inspecciones, vamos a tener que dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el decreto 1072. Entonces, hay una introducción bastante teórica que la verdad vamos a pasar muy rápido por ella porque queremos llegar más a la acción, pero les dejé estos aspectos muy importantes porque a veces en las revisiones gerenciales o en los comités paritarios o en las reuniones HCE, a veces no tenemos muy claro el por qué y cada cuándo debemos hacer estas actividades, cada cuánto debemos hacer las matrices de peligros, cada cuánto las debemos actualizar, etcétera. Entonces, vamos a irnos con las definiciones básicas que nos habla el artículo 22462 del 1072, donde nos dice qué es peligro y qué es riesgo. Entonces, retomemos. Peligro es fuente, situación o acto con potencial de causar un daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Fíjense que aquí el peligro no nos habla solamente de la salud en el trabajador, sino también el daño que puede causar a los equipos o a las mismas instalaciones. Entonces, esa fuente no solamente la debemos mirar como el riesgo hacia el trabajador, sino como un todo, a equipos e instalaciones. Ok, riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. O sea, que riesgo es probabilidad por consecuencia. Es una fórmula muy sencilla. Entonces, si ponemos un ejemplo muy básico, yo les pongo una fotografía, ustedes me van a identificar cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que vamos a ir haciendo. Vamos leyendo, vamos colocando fotografías y con las fotografías vamos guiándonos para que podamos hacer un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? La valoración del riesgo, ¿en qué consiste? Emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. Esto es muy importante, señores, porque es que es el criterio suyo. Es como cuando un médico determina o da un diagnóstico de salud sobre una persona después de haber analizado unos exámenes médicos o una sintomatología. Es como cuando dices, este riesgo, ¿sí? Cuando lo valoré, este riesgo no podemos ejecutar la actividad bajo esas condiciones. Entonces, eso implica parar toda una obra, hacer todas unas adecuaciones, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, pero tampoco hay que dejarse intimidar de que porque es que se va a parar la obra, entonces hagamos la actividad con el riesgo cuando el riesgo nos da no aceptable y no, tampoco. Por eso les decía en la capacitación pasada, en el taller pasado, que es muy importante la previsualización de las condiciones de trabajo, es decir, qué vamos a hacer para que podamos evaluar el riesgo y con base en eso sepamos cómo vamos a establecer los controles, para cuando lleguemos ahí al punto de trabajo no tengamos que hacer la valoración del riesgo ahí y decir paremos. Por eso la matriz de riesgo es tan importante porque la matriz es la que me dice antes qué tengo que alerta o qué no tengo qué tengo que controlar en esa alerta como prioritario o no, tareas críticas, tareas de alto riesgo, etcétera, que me puede causar una muerte, un accidente, etcétera. Bueno, obligaciones de los empleadores para cuando sus directores de obra o sus gerentes les digan, bueno, ¿y por qué hay que hacer esto? ¿Y por qué hay que meterle tanta tiza en la matriz de peligros? Sencillo, porque está
dentro de las obligaciones de los empleadores. El numeral 6 nos dice que es obligación adoptar disposiciones para las medidas de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que prevengan daños en la salud de los trabajadores, equipos e instalaciones. Entonces, es una obligación del empleador tener esta condición. También nos dice el 1072 que uno de los documentos que debe tener el sistema de gestión es la identificación anual de peligros y valoración de riesgos. Ojo con esto, es anual la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero eso no significa que cuando ocurran ciertas circunstancias no tengamos que modificar o reevaluar esa matriz. Por ejemplo, si me ocurre un accidente de trabajo, yo tengo que actualizar mi matriz. Si tengo una auditoría interna o externa y en la auditoría sale que está mal definido el control, pues debo nuevamente hacer la valoración. Pero mínimo la documentación de la parte documental debe ser anual esta matriz. ¿Qué es importante? Lo que nos dice la norma en el 224615. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación. Aquí hay un tema importante porque toda esa metodología debe permitirle al empleador identificar peligros, evaluar los riesgos en seguridad y en el trabajo para priorizar, establecer controles y realizar mediciones cuando se requiera. ¿Qué es importante? Miren lo que dice la norma. Aplicar una metodología. La norma no me está diciendo a mí que tiene que ser matriz con base RICS o que tiene que ser GTC 45 o las chemis o la matriz de X o Y. La norma me dice aplicar una metodología. Aquí hay un choque que a veces hemos tenido yo personalmente con algunos entes auditores, y es que nosotros tratamos de definir metodologías muy sencillas como probabilidad por consecuencia y listo, algo como muy sencillo. Incluso hemos decidido crear nuestras propias metodologías para que sean más fáciles para nuestros chicos y nos dicen, no, pero es que tu metodología no está demostrada, no está aprobada, es que debe ser tal, es que debe ser la otra. Entonces, hay algo importante que tienen que tener en cuenta, y es que no existe una norma que te obligue a usar X metodología. Lo que pasa es que sí hay requerimientos de otra índole, como los clientes que te pueden exigir, es que yo aquí en mi petrolera utilizo tal, es que yo aquí en mi planta de producción de vidrio utilizo tal. Entonces, una cosa es que tú tengas una metodología definida y otra cosa es que un requerimiento de otra índole te obligue o te exija a usar otra metodología. Entonces, ahí es donde ustedes con sus proyectos deben ser muy coherentes de saber qué metodología van a aplicar, definirla y adoptarla. Una vez adoptada, pues esa metodología es la que debe ejecutarse para todos los proyectos y con base en eso ustedes deben tener claridad qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que pasa con la GTC 45? Que la GTC 45 es como la guía estándar que existe, pero fíjense que la GTC 45 también nos dice que es una metodología, que es una guía y que cada quien puede adoptarla como considere. Entonces tampoco es que digamos que la GTC 45 sea que tengamos que aplicarla tal y como está ahí. Alguna vez en una ARL me decían que, tengo una amiga de una ARL que no es positiva, me decía, no, es que es mejor hacerlo con la GTC 45 tal cual como está para evitar conflictos con el ministerio cuando nos venga a auditar. Hombre, ¿por qué? Pues digamos que sea más fácil para identificar, para tener la metodología, perfecto. Pero no significa que el ministerio cuando me audite o la ARL cuando me audite o cualquier entidad cuando me audite me vaya a decir que mi matriz de peligros está mal porque mi metodología no es la GTC 45. Ojo con esto, mi metodología debe estar definida, debe cumplir con los lineamientos que exige la ley, ¿sí? Que es esto que esté aquí, y debe funcionar, o sea, debe dar resultados, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, se trata de definir una buena metodología, documentarla y aplicarla. No es más complicado. Es importante que la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser con todos los empleados, niveles y jerarquías de la compañía. Aquí se ha vuelto un tema de que el HCE monte una matriz de peligros con su visión y no es tan así, porque es que recuerden que mi peligro, mi proceso puede afectar otro proceso y mi peligro puede desencadenar
afectaciones en otros procesos. Entonces es muy importante que la identificación de peligros se haga en conjunto. Sí, que es un desgaste, que mire, que nadie me pone cuidado, que es que la de licitaciones no me pone cuidado, o es que el de finanzas o el director administrativo vive muy ocupado. Lo siento, pero pues como es una obligación, es importante utilizar estrategias para que se hagan todos los niveles de la organización. A nosotros que nos ha funcionado, digamos que tenemos una directora de calidad en la compañía bastante pila. Entonces, lo que hicimos fue hacer una matriz de riesgo por proceso, tal como lo pide la ISO 9000, y de la matriz de riesgo por proceso, ya cada proceso sabe cuáles son sus riesgos a nivel corporativo y a nivel de calidad. De ahí empezamos a tomar los riesgos que pueden afectar o interactuar con la parte de seguridad en el trabajo. Ahora, como viene la ISO 45000, la ISO 45000 nos obliga a hacer eso. ¿Sí? Los que vamos a certificarnos en ISO 45000, a que mi proceso, mis riesgos y la identificación de peligros y todo el tema de riesgos debe estar interactuado con los otros procesos de la compañía. Entonces, cómo funcionar un poquito esa parte de calidad con esa parte de seguridad en el trabajo es bastante interesante y pues en últimas hay que hacerla. Es importante que se haga con todos los niveles porque si no, básicamente va a ser un trabajo de yo con yo y pues eso hace que no seamos objetivos, ¿verdad? Mire lo que nos habla la actualización, que era lo que les decía ahorita, aunque el documento debe ser anual, dice que se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. ¿Recuerdan al principio que hablábamos de la famosa gestión del cambio? Tiene que ver mucho con esto. La norma nos obliga a cambiar o a revalar la matriz cuando hay un accidente de trabajo mortal. Yo, la verdad, también dentro de mis procesos, cuando tengo accidentes graves, ¿cierto? También hago la modificación porque recuerden la pirámide de Heinrich, que lo que nos dice es, por cada 30 accidentes puedes tener un muerto, por cada 600 incidentes puedes tener 30 accidentes y de cada 30 accidentes puedes tener un muerto. Entonces, digamos que también me parece interesante hacer actualizaciones así no sea un mortal, porque pues me ayuda mucho para mi mejora continua. Es importante tener en cuenta también, ¿sí? Metodologías adicionales para complementar la evaluación. Mira, aquí me está diciendo, vamos a suponer que mi matriz de peligros es con la GTC 45, pero resulta que yo voy a trabajar en petrolera y en la petrolera utilizan RICS, por ejemplo. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer un mix de eso para poder obtener una mejor evaluación de los riesgos a los que voy a estar expuesto. Recuerden que mis peligros, cuando yo los identifico en mi proceso, pueden cambiar o variar cuando estoy en otras condiciones, ¿sí? No es lo mismo hacer una instalación, voy a poner un ejemplo. No es lo mismo construir una vía, ¿cierto? Para intermunicipal, no sé, Cajicá-Zipaquirá, ¿cierto? A construir una vía dentro de una locación petrolera, como en la zona, no sé, de Rubiales o algo así, porque las condiciones son diferentes, ¿verdad? Entonces, es importante complementar con otro tipo de metodologías si así se requiere. Esta parte es muy importante y aquí quiero dejar una duda. ¿Sí? Muy seguramente me van a hacer esa pregunta al final, pero bueno, lo vamos a tratar de aclarar. La norma nos obliga a que cuando el proceso productivo se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios independientemente de su dosis y nivel de exposición. Aquí entra, y no quiero generar polémica, pero sí quiero dejar la inquietud, y es que nosotros en construcción trabajamos con cemento y el cemento tiene sílice. Y está demostrado que el sílice, pues, dentro de todo el proceso es una sustancia cancerígena. Entonces, nosotros podríamos decir que dentro del proceso de trabajo con construcción tenemos una actividad o un peligro prioritario asociado al uso del concreto, al uso del cemento como tal. Entonces, muchas veces vemos la actividad de manejo o manipulación del cemento como locativo porque biomecánico por el peso, locativo por el orden y aseo, mecánico porque se golpee con la mezcladora, etcétera. Pero no estamos analizando la condición química de la condición cancerígena que puede tener el sílice. Entonces, es importante hacer mediciones ambientales, como lo decía la norma, ¿cierto? Asociadas a que yo tenga controlado ese nivel de exposición, ¿cierto? Del sílice dentro de mi zona de trabajo, porque finalmente eso, mire lo que dice la norma, independientemente de su dosis y nivel de exposición. Un trabajador que hace mezcla durante, no sé, 4 horas al día, 10 bultos de cemento, no me está diciendo que porque sea mucho o poquito, me está diciendo que debe ser considerado como prioritario. Entonces, ojo que aquí hay un primer alerta en sus matrices.
todo lo que tenga que ver con manejo de cemento, que tenga sílice, pues debemos darle condición prioritaria y a eso hay que ponerle mucho cuidado en las mediciones ambientales, en los exámenes médicos ocupacionales, en los diagnósticos de condiciones de salud y en los planes de intervención y en los elementos de protección personal. ¿Ok? Es importante que el instrumento para la identificación de peligros nos está dando, digamos, como unos indicadores dentro del sistema de gestión. Acuérdense que tenemos de estructura, de proceso y de resultado. Entonces, aquí tenemos un primer indicador que tenemos que cumplir, que es el de estructura, y es definir un método. O sea, si tenemos un método definido, ya estamos cumpliendo con el indicador de estructura. Pero además, este método debe incluir un instrumento para que los trabajadores reporten condiciones de trabajo peligrosas. O sea que el indicador se cumpliría si tengo metodología definida y el instrumento para los trabajadores. En los indicadores de proceso, me dice que está ligado a la intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados. Entonces, a eso voy yo. Entonces, tengo 30 peligros identificados, 10 peligros identificados, 5 peligros identificados. Y de esos peligros los tengo intervenidos, ¿sí? Y tengo priorizado los riesgos, o sea, tareas de alto riesgo, tareas críticas y las sustancias cancerígenas. Entonces, así podría cumplir ese indicador. Y de resultado, un indicador que nos pide el sistema de gestión es el análisis del resultado de implementar esas medidas de acuerdo a la jerarquización que nos establece el 1072. Vamos a poner un ejemplo y aquí me disculpo, pero voy a traer un ejemplo de alguna vez un cliente que me pidió que le revisara una matriz, una empresa una multinacional que hace estos matrices y cosas y chéveres. Por cierto, no me quiere mucho, pero bueno. Me dijeron, revisa esta matriz a ver si las medidas implementadas para cumplir, digamos, como con los estándares. Entonces dije yo, listo, vamos a revisar. Entonces, ¿qué me aparece? Vamos a mirar acá. Resulta que esta empresa le dice a mi cliente, que es un cliente, ¿sí? Que los viajes en avión, o sea, identificar viajes en avión, Y en los efectos colocan esta parte. Burbujas a nivel subcutáneo, daño en tejidos, embolia, hipoxia, compromiso cerebral o pulmonar, soroche. Bueno, soroche no es una palabra técnica, pero digamos que no estamos aquí cuestionando ese tema. Cuando yo veo que hay un daño en una embolia, una hipoxia por viajar en avión, y hay un compromiso cerebral o pulmonar, ¿sí? Y mi control es una cartilla de protocolo de viajes o el seguro de viajes, es cuando yo digo, aquí algo no está bien, ¿sí? O sea, las medidas de intervención, entonces el hecho de que yo lea, ojo con esto, el hecho de que yo lea la cartilla del protocolo de viajes me va a controlar embolia, hipoxia, daño en tejidos, etcétera. Y concientizar al personal acerca de disminución de los viajes en avión, implementando teleconferencias. Hoy en día es una medida bastante aplicable porque pues obviamente estamos en todo este proceso virtual. Pero a lo que voy yo es el análisis que hay acá. Empezando porque las burbujas a nivel subcutáneo no dan por ascenso, sino por descenso. Las burbujas a nivel subcutáneo dan es cuando uno hace inmersión a nivel de aguas profundas. Pero bueno, digamos que la persona que hizo esta matriz consideró que podía dar burbujas a nivel subcutáneo, que realmente no pasaría, pero bueno. Lo que trato de explicarles aquí es, si yo voy a tener un riesgo tan alto como la embolia, la hipoxia o compromiso cerebral o pulmonar, y mi control es leer una cartilla de protocolo de viajes, entonces lo que me está diciendo aquí la norma, ¿cierto? Es que yo no estoy cumpliendo con ese escenario. Yo no estoy cumpliendo con esto. Las medidas implementadas para el control de los peligros identificados. Entonces, simplemente no se trata de identificar un montón de peligros, ¿sí? De evaluar un montón de riesgos y decir pausa activa de PP y capacitación. Eso es muy importante y eso ya está mandado a recoger, señores. Yo les decía a mis alumnos en clase siempre, o les digo siempre a mis alumnos en clase, usted tiene que ponerse en el escenario que usted está allá. Si usted tiene que viajar en avión para usted evaluar el riesgo en avión, de qué es lo que pasaría, pues tiene que hacerlo. O sea, uno no puede hacer pan sin tocar la harina, sin usar el elemento, sin meter al horno para saber cuáles son los riesgos que hay en una panadería. Entonces, es muy importante que ustedes vivan la experiencia de lo que implica exponerse a ese peligro para evaluar el riesgo, para establecer un control. Porque si, por ejemplo, yo digo que para, no sé, para
cortes en la mano, entonces uso el uso de EPP, entonces guantes, capacitación y pausas activas porque el trabajador se cansa mucho y por eso se corta, pero yo no hago uso del control en la fuente, yo no hago uso de la eliminación o de la sustitución o del control de ingeniería, ahí estoy grave, porque todo no se puede limitar a controles administrativos y EPP. Recuerden que eso es la última línea de defensa del trabajador. Entonces aquí el indicador de resultado de esta compañía que hizo esa matriz de peligro, pues no estaría cumpliendo, ¿ok? Sigamos acá. ¿Qué es importante? La adopción de metodologías y debe estar documentado y escrito, eso es importantísimo, no lo pide la norma. ¿Cuáles son las medidas de prevención e intervención de acuerdo al artículo 224624? Eliminación del peligro, o sea, si yo tengo un peligro, voy a poner el ejemplo del tema del avión, de esta empresa que no recomendó no viajar en avión, pues ahí eliminaríamos el peligro, ¿sí? No viajar en avión, pues ya no tendríamos todo el proceso de los riesgos expuestos a ese peligro, ¿verdad? Sustitución, ya no voy a usar pintura de aceite porque tiene unos altos niveles de VOC, voy a utilizar pintura de agua o pintura con bajo VOC de acuerdo a mi certificación LEED que tengo, por ejemplo. Controles de ingeniería. ¿Recuerdan la fotografía del señor del accidente del señor que metió la manito en el drum secador y que se le amputó? Ok, entonces ahí hay que colocar una guarda de seguridad para que él no tenga que poner la mano ahí para que no se vaya a amputar los deditos. Controles administrativos, todo lo que quieran, programas de vigilancia, exámenes médicos, permisos de trabajo, el programa de vigilancia, no sé cómo, el sistema de gestión, etcétera, etcétera. Y los elementos de protección personal y colectivos. Fíjense que la jerarquía es en este orden, o sea, es así. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. O sea, no es la última línea de defensa como la primera. Entonces, no, EPP es para todos. Siempre debemos mitigar, eliminar el riesgo como primera opción y de ahí hacia abajo, ¿ok? Es importante, miren lo que habla de la gestión del cambio. Cuando tengamos un cambio, debemos realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos de lo que pueda derivarse de estos cambios. No es lo mismo hacer trabajo en alturas, no sé, en una estructura, hablemos del cubo, por ejemplo. Ese proyecto, yo estuve trabajando en ese proyecto, por ejemplo, y no es lo mismo hacer soldadura en toda esa estructura metálica montado en esos tubos, utilizar los mismos tubos como puntos de anclaje, etcétera, a hacerlo en una planta, por ejemplo, como, no sé, aquí la ampliación de Tocancipá, la planta cervecera, donde también estuvimos y teníamos que hacer la ampliación directamente, entonces ir construyendo, ir soldando e ir construyendo los anclajes. Entonces, el proceso es el mismo, soldadura. ¿Sí? Yo hago soldadura de estructura metálica, es lo mismo, pero cambia la condición de un centro recreativo y cultural a una planta de producción, porque los horarios cambian, porque la exposición a los vapores cambia, por las temperaturas, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta la gestión del cambio. En la revisión por la alta dirección que deben hacer ustedes cada año, mínimo una vez al año, dice que debe mantener actualizada la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Recuerden que la revisión gerencial es una obligación que tenemos dentro de nuestra norma, pero eso no significa que yo tenga que presentarle al gerente de todo el sistema de gestión, porque acordémonos que nuestros gerentes son personas bastante ocupadas y a veces cuando no les sabemos vender la idea de seguridad en el trabajo, lo ven como algo tedioso. Entonces, ¿qué hago yo? Dentro de mi evaluación, dentro de todo el proceso que presento, indicadores puntuales. Estos fueron nuestros peligros, tenemos 20 peligros identificados, de los cuales tales son críticos. Tuvimos un accidente derivado de esto, ya se actualizó y ya se arregló el tema, ¿sí? No es como mostrarle toda la sábana al pobre gerente allá en la reunión, con toda la sábana de nuestra matriz de peligros, porque la idea es siempre enfocarnos en la revisión que debe hacer él para tomar decisiones, ¿cierto? Y las decisiones se toman sobre las condiciones que son críticas o las que van bien, que se continúa y que se puede cambiar. En mejora continua, los resultados de la intervención de los peligros y riesgos priorizados. Es decir, yo reviso mis resultados, ¿sí?, de esos peligros intervenidos y si están funcionando, pues sigo con ellos. Si no, debo hacer cambios para estructurar. Voy a poner un ejemplo. Yo digo que para que la gente no se me corte las manos con la cortadora de ladrillo, les voy a poner unos guantes de estos metálicos que aguantan cualquier disco de tungsteno o de lo que sea. ¡Pum! Se huele el dedo del trabajador. Entonces, el guante no funcionó por más... Ah, no, lo que pasa es que yo vi que en la carnicería con el cuchillo funciona. Ok, me han respondido así en auditorías.
Ok, lo que pasa es que una cosa es la herramienta de corte y otra cosa es la velocidad de la herramienta de corte, ¿verdad? Entonces, ese elemento no funciona. Entonces, hay que hacer una mejora continua y cambiar la condición actual por la que yo puedo proponer, que es el control de ingeniería, utilizar una herramienta de extensión para que no tenga que llevar la mano hasta allá. No hay que tener en cuenta también producción, tiempo e intervención, ¿verdad? Es importante tener en cuenta la naturaleza de sus actividades y los recursos establecidos. No vamos a poner entonces ahora que para hacer un rescate, como recuerdan el video que dejamos, que lo vamos a volver a ver ahorita para hacer el ejercicio, es que yo voy a tener un helicóptero para hacer rescate helicoportado. Y somos una empresa de construcción que hace infraestructura vertical y pues que estamos vendiendo apartamentos, ¿de dónde vamos a sacar pues, un helicóptero? ¿Sí? Entonces hay que también tener en cuenta los recursos. Tampoco quiere decir que porque la empresa no tiene dinero, entonces no vamos a dar los EPPs, ni los cursos de altura, ni nada. No. Lo que trato de decir es que con los recursos que tenemos establecidos, debemos gestionar, y aquí es donde entran sus ARLs. Aquí es donde entra todo el proceso de apoyo con sus ARLs, mirar dentro de su PIP todo lo que pueden hacer dentro de la captación de todo ese apoyo que puede dar su ARL para aquellas empresas que no tienen recursos. Obvio, su ARL no les va a dar ni computadores, ni cursos, ni exámenes médicos, no. Hablo es como de todo el proceso de capacitación y de intervención en PIP que pueden manejar dentro de ese proceso de reinversión, por decirlo así, que habla el 1295. Entonces, es importante que tengan claras cuáles son las actividades, qué va a hacer la compañía y qué puede apoyar la ARL para que el presupuesto se pueda mover dentro de un PIG mucho más optimizado y ustedes puedan ganar mucho recurso sin tener que invertirlo, porque para eso ya lo están pagando dentro de sus ARLs y eso es muy importante. Yo he visto empresas que no, ¿qué ARL tiene usted? No, yo tengo, les voy a poner un ejemplo concreto. Nuestro sistema de gestión está migrando a ISO 45001, entonces en la evaluación y selección de proveedores tenemos que exigirle a todos los proveedores, de hecho lo venimos haciendo, pero no falta el contratista que no, que yo soy chiquito, que yo no tengo sistema de gestión, que es que a mí no me aplica, que es que a mí no me toca, que es que yo no sé. No. Todas las empresas del sector construcción y de todo el país que les aplique el decreto 1072 y la resolución 0312 deben tener su sistema de gestión dentro de sus actividades y los recursos y de la naturaleza de su organización o de su actividad económica. No podemos seguir con el cuento de que es que porque soy chiquito, entonces no, y esto. Les pide uno la calificación de la ARL con respecto a su sistema de gestión y no, no lo tengo. ¿Tiene matriz de peligros? No, no la tengo. Ya no podemos estar en esto porque venimos con estas normas de hace mucho tiempo. Entonces, señores, es una obligación que sus contratistas y sus proveedores tengan todo. Apóyense en sus ARLs para que puedan obtener su calificación de su sistema y hacer su mejora, porque de eso depende la continuidad laboral o de contratación. En este caso, la matriz de peligros está establecida como una obligación y no debe ser como el copy-paste, sino debe ser la matriz hecha para la naturaleza, desde su proceso, para la actividad económica y las actividades que realice. Entramos entonces a GTC 45 porque les decía, pueden escoger cualquier metodología, ¿cierto? Pero siendo consecuente con todo este proceso de auditorías y que el ministerio y lo de las ARLs, unificar una metodología en construcción, pues digamos que nos permite que cuando vayamos a hacer intervención todos hablemos el mismo idioma. Por ejemplo, si un HCS pasa de una empresa de pinturas a una empresa de pilotaje, pues tiene la estructura de la GTC 45 ya lista, no necesita ponerse a aprenderse ahora la nueva metodología. Pero, insisto, pueden utilizar cualquiera, solo que para el ejercicio académico que vamos a hacer hoy, vamos a guiarnos con la GTC 45. Porque es un estándar, porque todo el mundo la conoce y porque digamos que es una metodología que va paso a paso, es un poco compleja, o sea, extensa, pero va paso a paso para evitar subjetividades en la evaluación. ¿Qué nos pide la GTC 45? Definir el instrumento y recolectar la información. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Con inspección, con un formato, con lista de chequeo, con videos, con fotografías, etcétera. Clasifico los procesos, las actividades y las tareas, porque recuerden que la GTC 45 me habla de proceso, actividad y tarea, y realmente es por tareas que yo voy a hacer la evaluación del riesgo. Es más dispendioso, pero digamos que va más enfocado al punto. Identificar cuáles son los peligros,
identificar los controles existentes. Es muy importante también identificar los controles existentes porque pues eso me está diciendo a mí qué tan preparados están o qué tan organizados están con respecto al tema. Entonces, no, si el control existente son solamente capacitación, EPP y pausa activa, ok, tenemos un 20% de 20-30% de control y los demás hay que empezar a colocarlos, que es donde los establezco aquí. Si aquí no están, es aquí donde los intervengo, ¿ok? Si aquí están, pues simplemente aquí lo que hago es reforzar los que ya están acá. Evalúo el riesgo y determino si es aceptable o no. Esa aceptabilidad del riesgo es, ¿hago la actividad sí o no la hago? Por ejemplo, ¿trabajo en altura lo puedo hacer mientras esté lloviendo? Si yo estoy descubierto, no. No es que si llueve poquito, si llueve mucho, si no sé qué. Entonces, en la matriz debe establecerse que trabajo en alturas mientras esté lloviendo o haya presencia de humedad o el punto de rocío está en tal porcentaje, no se trabaja, ¿sí? Es claro. O determino si es aceptable, por ejemplo, voy a utilizar esta pintura con este respirador y como estoy en zona abierta, este respirador me puede servir. Ah, pero si voy a estar en un sótano, este respirador no me sirve porque no me da alta eficiencia, entonces debo además o cambiar el respirador o poner un extractor. Eso es lo que nos define la aceptabilidad del riesgo. Ok, los controles que voy a colocar o establecer y validar la conveniencia. Lo que les decía yo, pongo un helicóptero, ¿es conveniente? No es conveniente. O, por ejemplo, voy a utilizar un extractor de aire para el proceso de pintura. No es conveniente porque es que cuando yo saque el extractor va a dar hacia la parte de afuera donde están los soldadores. Entonces, por controlar a unos afecto a otros. Entonces, hay que tener un plan de acción que pueda permitir que controlar un riesgo no me vaya a desencadenar otro. Mantener, actualizar y documentar. Esta es la estructura de la GTC 45 a nivel administrativo, a nivel documental, ¿verdad? Como a nivel de qué paso a paso debo seguir. ¿Cuáles son los peligros que identifica la GTC 45? Recuerden que la GTC 45 nos habla de peligros y riesgos. La norma nos dice que peligro es la fuente. Entonces tenemos biológico, que es el que tenemos ahorita en boom con el COVID-19. Físico, todo lo que tiene que ver con temperatura, iluminación. Químico, todo lo que tiene que ver con sustancias químicas, con vapores y gases que tienen que ver con sustancias químicas. La parte psicosocial, todo lo que tiene que ver con carga, condición de la tarea. Biomecánico, posturas, condiciones de seguridad, ya los vamos a desglosar, y fenómenos naturales. Entonces, identifico los peligros por tarea. Ojo con esto. ¿Qué tengo que repetir? Pues bueno, pues incluso mi recomendación, si usted quiere puede hacerlo por peligro y hacerlo por tarea, tarea por peligro. O sea, usted puede invertir o cambiar el orden que tenga en su matriz. Lo importante es que contenga la estructura que le permita identificar peligros, evaluar los riesgos y establecer controles. Esa es la estructura de toda la matriz. Que si son expuestos, que si el horario, todas esas cositas son cosas que le ayudan a uno como a tomar decisiones. Pero en realidad, la estructura de una matriz de peligros está enfocada en ¿qué? Identificación, bueno, ¿cuáles son las tareas que yo voy a realizar? A esas tareas les identifico los peligros, evalúo los riesgos, establezco los controles. Esa es la estructura en sí. Cuando hablamos de condiciones de seguridad, estamos hablando de mecánico, todo lo que tiene que ver con golpes, uso de herramientas, atrapamiento, atrapado por o contra. La parte eléctrica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con alta, media, baja tensión estática. Locativo, todo lo que tiene que ver con orden y aseo, caídas del mismo nivel. Tecnológico, incendios, fugas, explosiones. Accidentes de tránsito. Ojo que aquí hay una pregunta que siempre me hacen es, yo voy en el mensajero en la moto y entonces yo me caigo haciendo una actividad para la empresa. ¿Es accidente de trabajo o es accidente de tránsito? Recuerden que accidente de trabajo es suceso repentino que sobrevenga al trabajador por causa o con ocasión del trabajo y que genere una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte y pues además el tema del transporte, etcétera. Entonces, obvio que es un accidente de trabajo. ¿Sí? Si el mensajero se cae en su moto y hay un accidente, es un accidente de trabajo. Lo que pasa es que entre aseguradoras es donde entran como a quién entra primero. Sí es un accidente de trabajo, pero lo cubre el SOAT, porque eso es como la prioridad a nivel de aseguradoras. El SOAT es el que lo cubre, porque es un accidente de tránsito.
Después de que se acaba el recurso SOAT, entra la ARL a dar el apoyo con el recurso que haga falta, o con la indemnización, o con la pensión, o con el pago de la incapacidad o la muerte en este caso, si llegara a suceder. Entonces, sí es un accidente de trabajo, pero inicialmente lo cubre el SOAT y luego entra la ARL. No quiere decir que la ARL no tenga que reportarse, que no tenga, hasta que se acaba el recurso, entonces sí lo reporto, no, se maneja como un accidente de trabajo, solo que a nivel de recursos, entre aseguradoras, ellos cuadran ahí quién paga qué hago esto, pero eso es entre aseguradoras. Yo como compañía reporto mi accidente de trabajo y paré de contar mi proceso de investigación, bla, bla, bla. Los públicos, lo que tiene que ver con atracos, azonadas, manifestaciones, etcétera. Trabajo en alturas, 1409, y espacios confinados. Entonces, fíjense que en los de seguridad, ¿recuerdan cuando hablábamos en OSHA, alguna vez hablamos de OSHA, de las tareas que eran las tareas de alto riesgo? Aquellas tareas de alto riesgo son las que cuando vayan a hacer su matriz de peligros, está asociada a que la tarea de alto riesgo es aquella cuya consecuencia más grave es la muerte. Y una tarea crítica es aquella cuya consecuencia cuya actividad nos puede generar un accidente, no necesariamente la muerte. Entonces, hablamos de 5 tareas de alto riesgo a nivel de OSHA, que son alturas, confinados, eléctrico, manejo de sustancias químicas y trabajos en caliente. No, es que yo estoy cortando con una pulidora, entonces es una tarea de alto riesgo. Ojo, estamos hablando de trabajo en caliente, sí, la pulidora genera chispa y se considera un trabajo en caliente. Pero desde la perspectiva del análisis de mi matriz de peligros, el hecho de que yo haga corte de una estructura metálica y me genere una chispa, ¿es un trabajo en caliente? ¿Lo evalúo como alto riesgo de trabajo en caliente o lo evalúo como mecánico porque realmente no me está generando una consecuencia como la muerte? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos la conferencia pasada. Si es trabajo en alturas, a partir de unos 50. Si estoy por debajo de unos 50, podríamos catalogarlo como locativo. Entonces, aquí es donde yo entro como a jugar en dónde, por eso hablaba del criterio. ¿Dónde encajo qué de acuerdo a la investigación? Porque es que si yo establezco o encajo en un peligro el evento que sucede, mi control va a ir mal enfocado. Voy a poner un ejemplo. Esta persona... ¿recuerdan la fotografía del señor de la caneca? Que estaban las 2 canecas. Ok. Eso es una condición locativa, no es trabajo en alturas. Pero yo lo puse en alturas porque está montado en una caneca, son 60 centímetros, para mí es alturas. Perfecto. Entonces, ¿usted qué va a colocar como controles? Arnés, línea de vida, punto de anclaje. Cuando analizas requerimiento de claridad, máxima fuerza de detención, ni siquiera le alcanza solo con la altura de seguridad, ya ni siquiera puedes alcanzar a generar las libras para que se active el absorbedor de impacto. Entonces, mira que el control no es efectivo porque identificaste mal el peligro en el que tenías que meter esa tarea. Si tú lo manejas como locativo, entonces tú cambias las canecas por una superficie más estable, que sea como una plataforma de trabajo, ¿verdad? Y haces que tenga unas barandas o bueno, unas cosas, etcétera, y le espejas la zona de trabajo y tu control va a ser efectivo. Entonces, dependiendo de donde ubiques tu tarea, ¿sí? ¿En qué peligro ubicas tu tarea? Tu control va a ser más o menos efectivo. Ojo con eso. Vamos a hacer el ejercicio que les estaba comentando. Entonces, aquí tenemos la fotografía que habíamos visto la vez pasada. Y en esta fotografía tenemos infinidad de peligros identificados. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Él lo que está haciendo es aplicando desmoldante a las estructuras para ser fundida. Entonces, como lo veíamos en la pasada conferencia, obviamente el peligro más visible aquí es alturas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si este señor, mire que aquí tengo una condición locativa? Mire que él tiene una tabla de aquí a aquí que es como una pasarela con la que se mueven, ¿sí? Que efectivamente es alturas, pero fíjese lo que yo tengo acá, un perfil. ¿Qué pasa si este trabajador baja este pie de acá, lo apoya acá, en el perfil que está acá, el perfil se le voltea, él pierde el equilibrio, ¿cierto? Tiene 2 opciones, o se cae para acá o se cae para acá, dependiendo de hacia dónde él tenga el equilibrio. Vamos a suponer que él se nos voltea hacia acá, tiene la caneca, entonces la caneca lo hace tropezar nuevamente y aquí tiene la famosa martillera, ¿sí? ¿Qué pasa si se cae de lado y la martillera le alcanza a perforar o a lastimar en esta zona? Supongamos que tenga un bichiroque por acá colgado, ¿qué puede pasar? puede generar una herida punzante dentro de su cuerpo por solamente una caída hacia este lado.
Supongamos que se cae hacia este lado, pues ¿el qué hace? Pierde el equilibrio y como aquí no tiene rodapiés, este sistema de protección contra caídas, simplemente ¿qué va a pasar? Va a pasar derecho. Pasa derecho, activa el sistema y como vemos el sistema no es una condición estándar, entonces el trabajador se nos va a ir al piso. En ese orden de ideas, hemos analizado una condición locativa que puede afectar o desencadenar también un tema de alturas. ¿Qué pasa con el desmoldante? Fíjense que él en este momento no tiene unas gafas. Entonces, ¿qué pasa si a él aplicando este desmoldante, vamos a suponer que esa CPM le salpica en su ojo? En el momento en que entra a su ojo, le arde. ¿Y qué hace uno cuando algo le arde? Suelta, echa para atrás. Lo mismo. ¡Pum! Al echar para atrás, pisa el perfil, se cae por este lado o se va por este lado. Entonces, fíjense que todo es como una cadena de sucesos. Le cae la proyección de la sustancia química o supongamos que está limpiando con la llana que está limpiando el concreto que queda pegado en la estructura y hay una proyección de partículas. Entonces, tengo un peligro mecánico, proyección de partículas, no tengo gafas, me pasa lo mismo, me rayo el ojo acá para quitarme la estructura, el elemento, pum, pierdo el equilibrio para abajo o me golpeo. Entonces, fíjense que la identificación de peligros al ser por tarea nos da una visual mucho más amplia, ¿cierto? De lo que puede pasar. Y no, es que es una exagerada, que pues, usted sí se imagina lo peor, pero es que hemos visto que los accidentes más tontos ocurren por no habernos imaginado lo peor. ¿Ok? Miremos esta fotografía. Entonces, estoy armando la palomera, ¿verdad? Para luego poder usarla como pasarela para trabajar. Y miren lo que pasa. Entonces, el trabajador, ¿de dónde está conectado? El trabajador acá tiene sus guantes, tiene su guante, tiene su EPP, pero está conectado a lo mismo que hablábamos la vez pasada, al fleje de la columna que se está armando apenas. Una escalera hechiza, ¿sí? Y va con la estructura en la mano que le puede hacer perder el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa si él, entonces acá tengo un señor mirando, entonces, ¿qué pasa si él, no sé, pierde el equilibrio, esta cosa se le va para acá? Listo, él se va, activa el sistema y se cae. Y con este punta que tiene acá, si cayó primero, listo. Si se cae para este lado, digamos que, ¡pum!, haga el ejercicio de que pierda el equilibrio hacia acá y se va hacia atrás, entonces su espalda va a golpear contra esto. Y ese rebote hace que con esto golpee a este señor. Entonces no tengo uno, sino dos accidentes. Entonces fíjense por qué hay que ver la matriz de peligro por tarea, para que se vea como un todo, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejercicio. Si quieren vamos, Fernando, ¿me puedes ayudar con nuestro video de la vez pasada para los que no estuvieron y recordemos? Y vamos a hacer el ejercicio muy sencillo con nuestro video. ¿Listo? Gracias, Fernando. Fernando, ¿lo podemos parar ahí, por favor? Gracias. Entonces, déjame el video ahí para que vayamos analizando. Entonces, fíjense lo que me dice la GTC 45, los que la tengan ahí abierta o los que la tengan en su radar. Entonces, yo tengo una estructura de, ¿cuál es el proceso? Entonces, ¿qué proceso teníamos ahí? El proceso de, estamos ahí armando la formaleta para fundir, ¿verdad? Luego me dice, ¿cuál es la zona o lugar? Entonces, la torre tal, de tal lado. Actividad, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Entonces, estábamos haciendo el amarre de la estructura para hacer la fundida, no sé qué. La tarea, entonces, ¿qué tarea estaba haciendo? Estamos hablando de nuestro señor aquí, el que está ahí colgando. ¿Qué estaba haciendo él? Entonces, ahí en la investigación, entonces, no, él estaba apuntalando, por ejemplo. Perfecto. Entonces, en apuntalamiento, entonces yo tengo, ¿es una tarea rutinaria, sí o no? Entonces, pues sí, porque es una actividad que hacemos en estructura.
Identificamos el peligro, entonces vamos a identificar el peligro, todos los peligros que tenemos acá. Entonces aquí tenemos, pues por obvia razón, condiciones de seguridad en alturas. También tenemos que locativo por el área en la que están trabajando. También tenemos mecánico por el golpe que se pudo haber dado con este tablón. También tenemos de seguridad asociado al tema de la caída, bueno, el tema de rescate. Recuerden que el rescate nos lo pide la resolución 1409. Tenemos biomecánico porque mire que la postura, él está ahí colgando y realmente cuando él se nos cae, que ya lo vamos a continuar viendo, cuando él se nos cae es porque finalmente él se cansa de la postura mantenida y antigravitacional que tiene. Entonces, él no se cae porque la estructura de la que esté agarrado le falle, él se cae porque él no puede más, sus músculos no aguantan y él se suelta. Entonces, ahí también tendríamos biomecánico, ¿verdad? Y así poco a poco vamos identificando cada peligro. Lo clasificamos y efectos posibles. ¿Cuál es el efecto posible según la secuencia de la GTC 45? Pues la caída me implica que fracturas, lesiones, otorragia, golpes y la muerte. En ese orden de ideas, después de que yo identifique los efectos posibles, entonces establezco controles existentes. Como estamos viendo los controles existentes aquí, ¿cuáles son? Pues el control que ellos, vamos a suponer que no estamos mirando nada administrativo, si tenía permiso de trabajo, inducción, examen médico, eso no lo veamos ahorita porque pues obviamente aquí puede que no esté, pero miremos la parte de ingeniería, aquí, el momento. ¿Qué controles existentes tenían? Pues únicamente la pasarela, no había otro control. Entonces, ese control es en fuente, medio, trabajador. Pues en teoría es en la fuente, porque tengo ahí para el trabajo en alturas una pasarela que era lo que yo estaba utilizando para trabajar, pero pues digamos que en el medio podíamos decir, no, que señalización, delimitación, pero en el trabajador no teníamos nada, ¿verdad? Seguimos con la GTC 45, entonces hablamos de la evaluación del riesgo. Entonces, al hablar de la evaluación del riesgo, nos vamos a la fórmula de deficiencia, exposición, que nos da la probabilidad. Entonces, el nivel de deficiencia por el nivel de exposición me da la probabilidad. O sea, ¿qué tan probable es? Vamos a hablar de la caída. ¿Qué tan probable es que él se me caiga ahí? Pues muy probable, ¿verdad? Y cuando hablo ahora de la interpretación de la probabilidad, pues es muy alta. Y la consecuencia, ¿cuál sería la consecuencia acá? Entonces, Fernando, ¿me ayudas con el video? Continuémoslo, por favor. Entonces, ¿qué vimos ahí? ¿Cuál es la consecuencia? Pues se cayó, se murió, ¿verdad? Entonces, la consecuencia, pues obviamente es la más alta. Es la consecuencia que es la muerte. Significa que al yo multiplicar probabilidad por consecuencia me va a dar un nivel de riesgo que muy alto, no aceptable. O sea, yo no puedo, ¿qué me está diciendo ahí? Fernando, ya si quieres me puedes ayudar con la pantalla de la presentación. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces, ok, ahora sí ya están viendo mi pantalla. Entonces, fíjense que esta secuencia que llevábamos acá con todo el video, llegamos aquí, ¿sí? Obviamente la formulación la podemos encontrar en la GTC 45, que ya la vamos a mirar para que no se vayan a enredar de dónde salió todo esto. Significa que esa actividad, aquí lo que me está diciendo esta evaluación del riesgo es así, aquí en la valoración del riesgo, así como estaban haciendo ellos, ese armado de estructura, no se puede hacer la actividad. Y punto. ¿Por qué? Porque tengo una alta probabilidad de que él se me caiga y tengo una consecuencia muy grave que es la muerte. O sea, así no. No es que la actividad, no es que la tarea no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero así como la estaban haciendo ellos, no. Entonces, es donde entro a qué? A establecer los controles. Entonces, ahí digo número de expuestos. Fíjense cuántas personas estaban. Ahí vimos que se cayó uno, pero estaban expuestos todos los que estaban en la pasarela. Vamos a poner que sean unos 7 personas. La peor consecuencia, ¿cuál es? La muerte. Y si existe un requisito legal asociado, claro, la resolución 1409. ¿Esto qué me dice a mí? Que mi control tiene que ser muy, muy efectivo. No puede ser como capacitación, IPP y pausa activa, porque es un criterio que me está diciendo que tengo muchos expuestos, que la peor consecuencia es la muerte y que aparte estoy incumpliendo la ley. Vamos a suponer que era solo uno expuesto. Con uno solo expuesto, pero que la peor consecuencia es la muerte, igual.
tiene que ser un control muy estricto porque eso me está diciendo que una persona puede morir. Y si además de eso existe un requerimiento legal que estoy incumpliendo, esa actividad efectivamente no se puede hacer así. ¿Ve? Ay, me encanta, me apasiona esto. Perdón, aquí me tomo un poquito de café para tomar aire. Entonces, después de que ya hice todo ese proceso, entonces hacemos las medidas de intervención, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP. Entonces aquí les voy a dejar esta tareita, ¿sí? Ustedes muy juiciosos van a empezar a buscar cuáles son esas actividades o cuáles son esos ejercicios que tendrían que hacer para que en su proyecto no les pase una situación así. Entonces, eliminación es, ¿podemos eliminar el trabajo en alturas ahí? Acuérdense que el peligro es la fuente y tengo que eliminar el peligro. Yo no puedo eliminar el riesgo. Yo elimino ese peligro que es la fuente, ¿sí? Yo controlo, ojo con esto, elimino peligro, controlo riesgo. Yo no puedo eliminar el riesgo porque mientras exista probabilidad, siempre el riesgo va a estar ahí. Y la probabilidad se deriva de la presencia del peligro, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿podríamos eliminar el trabajo en alturas? O sea, ¿podemos dejar de hacer la actividad? Efectivamente no, porque así es que tenemos que construir nuestro edificio de infraestructura vertical bajo ese parámetro. Sustitución. Yo puedo sustituir esa palomera por una pasarela diferente, claro, o esa palomera que estaba ahí la puedo adecuar de una mejor manera que me genere un corral para que la gente no tenga opción de salirse, claro, sustituyo la palomera por una mejor estructura. Ok, se puede. Controles de ingeniería, todos los que quieras asociados a los sistemas de protección activos contra caídas. O incluso puedes colocar pasivos si quieres colocar una red. Entonces define si colocas una red, si colocas un punto de anclaje, líneas de vida verticales, una línea de vida horizontal, etcétera. Pero los controles de ingeniería aquí son claves, que estamos hablando del video, ¿no? Controles administrativos están asociados a el permiso de trabajo, el EPP, el ATS, el análisis, la inspección preoperacional, la inspección de equipos, fichas técnicas, el programa de protección contra caídas, el rescate, etc. Aquí en controles de ingeniería es importante incluir el rescate. ¿Cómo haríamos el rescate de ese trabajador? Fíjense que ahí improvisaron con la pajarita, pero realmente, fíjense que dentro de la cuchara de la pajarita había uno que iba a rescatar al otro. ¿Y qué pasa cuando la cuchara de la pajarita levante para coger al otro? Pues se me cae el que está dentro de la pajarita. Entonces ya no sería uno, sino dos. Entonces, las medidas de rescate no pueden ser improvisadas, asociadas a la emoción del momento, sino que tienen que ser simuladas, programadas y estudiadas para que funcionen en el momento que tengan que funcionar. Y los elementos de protección personal, su casco con barbuquejo, sus guantes, sus botas, etc. Entonces, fíjense, todo el ejercicio que hicimos con un solo video es a lo que los invito. A que cojan su metodología, ¿sí? Se guíen en esta y evalúen con qué criterio pueden ustedes tener la evaluación del riesgo para poder determinar la aceptabilidad del mismo, ¿verdad? ¿Qué tal el ejercicio? Chévere. Entonces, bueno. Después de todo el proceso en el que hemos estado, ¿sí? Acuérdense que aquí hay una tarea. Ustedes muy juiciosos van a definir dentro de su matriz para trabajo en alturas aquí todos sus controles y va a ser muy chévere porque va a ser una tarea para ustedes, para el aprendizaje de ustedes. ¿Cuándo actualizo mi matriz de peligros? Para terminar con los tips que nos piden siempre para cerrar. Recuerden, cuando ocurre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Cuando hay un cambio normativo o alteraciones legales. Cuando digo alteraciones legales es, por ejemplo, cuando tenemos demandas, cuando tenemos un accidente de este tipo y que nos genere un proceso legal o una investigación, pues hay que revisar también nuestra matriz. Cuando hay modificaciones en el proceso, en las instalaciones, la famosa gestión del cambio. Y cuando tengamos auditorías internas o externas o la revisión gerencial, así lo ameriten. Ese es, no es que, ay, me voy a sentar hoy, no tengo nada que hacer, voy a actualizar mi matriz. Recuerden que la matriz es un ejercicio bastante dispendioso y no puedo actualizarla simplemente porque sí. Muy seguramente dentro de las preguntas me van a decir, Erika, y es que actualizo, cuando tenga que actualizar la matriz, actualizo, voy a poner un ejemplo, se cayó este señor y tuvimos el accidente con este gatico que se nos cayó. Entonces, Erika, ¿actualizo toda la matriz o actualizo solamente trabajo en alturas? ¿Ustedes qué dirían? Entonces, yo hago una revisión de todos los peligros a los que estaba asociado ese accidente o esa fatalidad
y empiezo a revisar cuáles eran los controles. Y donde falló el control es donde yo tengo que hacer la actualización. Yo no tengo que cambiar ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto. Yo no tengo que cambiar ahí accidentes de tránsito, pues porque ahí no hubo un accidente de tránsito. Yo tengo que cambiar ahí biológico porque ahí no hubo, el biológico no fue el peligro que me generó esa caída. Entonces yo tengo que enfocarme en mecánico, locativo, alturas, etcétera, en los que yo haya visto, ¿cierto? Que me pudieron generar ese accidente y son los que yo tengo que modificar. Lo que sí debo hacer es que cada vez que haga una modificación, cambiar la versión de la matriz para que pues tengamos control de cuál es la vigente. Me preguntan a veces, Erika, ¿y entonces la matriz anterior la borro, la elimino? Es cuestión de ustedes, pero pues a mí me parece sano ir guardando las matrices para que uno vaya analizando cuál fue la evolución desde que yo empecé a hacer el ejercicio. Entonces, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, Si ustedes quieren hacerlo así para que ustedes en algún momento puedan evidenciar, mire cómo estábamos, oiga, mire, yo aquí ponía burbujas a nivel subtérmico cuando ni siquiera hago buceo y ahora mire lo que estoy colocando, wow, cómo he crecido o cómo ha crecido la compañía. Entonces, pues en ese orden de ideas, creo que podemos definir una muy buena metodología con una muy buena estructura dentro del sector de construcción, bajo los lineamientos que hemos visto en esta conferencia y además con la guía que tenemos en nuestra GTC 45. Entonces, pues, gracias a todos por su asistencia, espero que les haya gustado. Obviamente quedarán muchas preguntas, muchas inquietudes, pues estamos prestos a escucharlas. Entonces, pues, Lina, tú me dirás cómo vamos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias por esta maravillosa capacitación del día de hoy. Vamos a responder algunas preguntas. Les recuerdo a nuestros asistentes que si tienen dudas e inquietudes para la ingeniera, lo pueden realizar en el icono de preguntas. Bueno, ingeniera, nos pregunta Sandra Sánchez, ¿el PRAS debe incluirse en la matriz de peligros? ¿El qué, perdóname? El PRAS. Me corchas porque no sé qué es el PRAS. Si Sandra me puede sacar qué es la sigla, mientras de pronto vamos con otra pregunta y Sandrita me amplía porque no capto qué es el PRAS. Perfecto, listo, Inge. Bueno, seguimos acá, bueno, preguntas, no solamente preguntas, sino también comentarios. Qué excelente conferencia, ingeniera, muchas gracias. El video un poquito impactante, pero estuvo la capacitación súper buena. También nos dicen por acá. El formato de identificación de peligros de los trabajadores, qué debe llevar como mínimo? Ah, muy buena pregunta. Entonces, básicamente el formato de identificación de peligros es para el trabajador es qué hace, cómo lo hace, alguna vez se ha golpeado. Es como si fuera una especie como de encuesta donde usted le pregunte a él para que no le dé lugar a que él, no es porque él no tenga la capacidad de opinar, los trabajadores son muy pilos en ese sentido, sino para ser muy puntuales con el escenario. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejercicio, estoy amarrando hierro y utilizo mi bichiroque. Entonces, haciendo el amarre de hierro con bichiroque, usted se ha atrapado el dedo, le duele la espalda, le ha caído alguna esquirla en el ojo, etcétera. Ese tipo de preguntas hacen que uno pueda evaluar el riesgo. O la otra opción en la herramienta que uno puede definir es ir a hacer la actividad con el trabajador. O sea, yo me voy con usted todo el día o toda la mañana o la hora que usted haga la actividad, le tomo un video, porque a veces las cosas se nos olvidan, le tomo un video y reviso cómo hace la actividad, yo simplemente voy como observadora y le voy preguntando, y aquí le duele, aquí se nos queda, aquí usted qué siente, etcétera, y con base en eso voy construyendo esa herramienta para que los trabajadores puedan, la herramienta puede ser un video acompañando al trabajador, la herramienta puede ser una encuesta con unas 5 preguntas, eso lo defines tú con el trabajo, dependiendo de la gravedad o también del tiempo que tengas, pero digamos que en mi caso, a mí me gusta mucho acompañar al trabajador, hablar con él, preguntarle y además es una forma también de interactuar con ellos, porque a los trabajadores les gusta mucho que uno se interese por lo que ellos hacen. Importantísimo, apréndanse el nombre de sus trabajadores. Hola, don Pedro, hola, don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? No sé qué, porque eso hace que el trabajador sienta confianza de entregarle a usted la información que él tiene, porque él sabe que va a ser para ayudar, ¿ok?
Perfecto, listo. Ingeniera, también nos preguntan si tú conoces si hay algún aplicativo que ayude a generar la matriz de peligro. Claro, claro, miren, existen en nuestras ARLs, Posipedia o en los que tengan otra ARL, existen muchas aplicaciones en línea donde uno mismo puede ir alimentando y llenando su matriz y le va dando como sus resultados. Es muy interesante porque te va como llevando de una cosa y te va seleccionando el elemento. No es que no me guste, yo soy abierta a todas las herramientas que nos permitan mejorar y hacer dinámico, pero a veces te limitan, ¿sí? Te limitan en el sentido de que te da 3 opciones, pero si tú tuviste una condición diferente que nunca ha pasado, ¿sí? Por ejemplo, las burbujas a nivel subdérmico, entonces no va a aparecer ahí en la matriz, entonces te limita un poco y tienes que poner como lo que hay ahí y a veces como que no te deja como tener esa capacidad de observación o de ampliación. Entonces, ¿existen herramientas y aplicaciones? Claro que sí. Las ARL son expertas en ese proceso porque tienen proveedores increíbles que nos ayudan con todo ese tema. Pero yo siempre recomiendo la vieja escuela, ¿sí? Como coger, sentarse, hacer el ejercicio, muy dinámico, y luego lo puedes ir proyectando. Ya cuando lo tengas acá, lo puedes subir al aplicativo. No es que sea doble trabajo, sino que para mí es muy importante el criterio del evaluador y del equipo, obviamente, evaluador que está en el proceso, ¿no? Perfecto, ingeniera. Bueno, acá ya nos respondieron los asistentes lo del PRAS. El Ok. PRAS es un manual de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Ese es el Wow, PRAS. eso debe ser de ahorita, porque en mi época no es. Ok. Bueno, ¿Me repites qué significa el PRAS? Perdóname para hacer un análisis lógico. un manual de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo. Ok, básicamente este tipo de documentos como las fichas de seguridad, las fichas técnicas, son herramientas que nos permiten, ¿cierto?, alimentar nuestra matriz de peligros. Entonces, si yo tengo un manual que me permite hacer un rastreo y seleccionar actividades que me pueden llegar a generar una condición de riesgo o hacer un rastreo de, por ejemplo, cuando estoy manejando tubería o cuando estoy manejando fundida, y esa actividad me puede llegar a generar a mí una condición anómala que no me permita a mí controlarla en el momento porque no la dimensione. Ese tipo de manuales, este tipo de condiciones me permite ver eso que no es tan evidente. ¿Recuerdan cuando veíamos en la conferencia pasada ver más allá de lo evidente? Entonces, este tipo de herramientas son muy interesantes porque los resultados de ella me permiten a mí hacer una alimentación de mi matriz de peligros. No es como que voy a incluir mi PRAS o mi ficha dentro de la matriz, pero en el control, ¿sí? En el control yo digo, voy a colocar esta actividad, le voy a hacer un PRAS. Lo que pasa es que para colocar ese control así como está, ¿sí? Ustedes deben que definir dentro de la metodología que es el PRAS, cómo lo van a hacer y se vuelve como un subcontrol del control grande que ustedes coloquen. Entonces, todo lo que sea para aportar y mejorar, claro que sí. Listo, perfecto, ingeniera. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy, por compartir como siempre tus conocimientos, tus experiencias con todos nuestros asistentes. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Espero que les haya gustado y bueno, esperemos que la otra semana tengamos un tema. Si quieren en los comentarios pueden proponer qué tema les gustaría que ampliáramos para que desde Positiva podamos atender esos requerimientos y bueno, estoy presta a aprender con ustedes, a crecer con ustedes y bueno, a compartir humildemente todo lo que me encanta de este proceso y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Por supuesto, también agradecemos a todos por su participación. Para las personas que nos están preguntando por la grabación de este taller, les recuerdo que la grabación no solamente de este, sino los demás talleres web, la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Recuerden que los cargues se hacen 72 horas después de finalizado el taller. Allí también encontrarán el cronograma semanal de todas las actividades que tenemos programadas para ustedes durante esta semana para que se inscriban y participen. Agradecemos a todos su participación y como siempre su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.